10 minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos dando inicio formal, luego del pase con nuestra queridísima Laura Andreone. Esto es Fuera de Contexto. La selección musical puesta en el aire está a cargo del señor Rodrigo Poloni. Y dale, tiramos papelito, el streaming a cargo de mi querido Juli Quirós. A mi izquierda se encuentra el productor general de este programa y de los otros programas de esta radio y co-conductor, el señor Sandro Díaz. ¿Cómo estamos, Sandro? Muy buenas ¿Te duele tardes. la garganta de solo escucharme? La verdad que sí, me impresiona bastante, pero bien, no es para menos. Todo esto producto de los 2 goles de Argentina de ayer, el resfriado ya pasó, es solamente esta... ¿Cómo que se dice? Esta fonía que tengo por gritar los goles como un loco. Exactamente, yo hablé con vos antes en la previa del programa y pensé, no venís, ¿no? Pensé... Sí, claro, si me dijo, Sandro, no venís, estás mal. Le digo, no, yo voy. Porque me siento bien en realidad, o sea, tengo la voz nomás así. Me lastimé la garganta de gritar como un chancho. ¿Sí? En realidad eso es lo que pasó. Claro. Sabes que día épico y ¿qué te queda? ¿Sensaciones? Vos sos una persona ya que me preguntó Laura lo mismo, estoy a punto de llorar de vuelta. Sí, sí. Esto vos ya lo habías visto, me acordaba de vos antes en la previa del partido, pensaba en toda la gente que vio el Mundial del 86, claro. Años muy cerquita después del 82, después de la Guerra de Malvinas. Vos fuiste parte de los que estuvieron en el territorio argentino. Claro, el continente trabajando en la guerra, sí. Bajando a los soldados fallecidos de los aviones en el aeropuerto de Río Gallegos. ¿Qué significa todo esto para vos? Nada, es una venganza deportiva en realidad, porque simbólica, ¿no? Simbólica, pero qué lindo ganarle a Inglaterra. Son los que inventaron el juego. Se lo dije a Laura y lo vuelvo a decir. Ellos inventaron el juego. Inventaron este juego. Sí. No lo tendría que haber enseñado nunca a los argentinos. Digo yo, qué alegría más grande ganarle a alguien que inventó algo. Sí. Que lo inventaron para ellos, porque era para una aristocracia. Encima no todos jugaban al fútbol en Inglaterra cuando se inventó ese juego. Y cuando llegó el fútbol en Argentina eran las escuelas europeas. Ellos. Claro, lo trajeron ellos en los barcos. Y bueno, cada uno con su librito. Y Argentina ganó ayer por el mismo resultado que el del año 86, con un equipo que jugó el mejor partido en lo que va al Mundial, me parece a mí. Sí. ¿Cómo se potencia cuando hay un equipo grande enfrente? Se potencia Argentina. Argentina parecía que nunca había jugado a largue, estaban todos dispuestos a dejar hasta lo último en la cancha. Claramente Argentina lo ganó muy bien. Muy de técnicos el partido, ¿no? Fue como un partido de ajedrez. Yo veía ahí, porque de hecho se ganó así, con cambios de los dos lados. Sí, pero uno fue muy amarrete, sí. El técnico de Inglaterra, porque se jugó todo a defender ese resultado mínimo, 1-0. Y nada, vamos a saludar a Nati, ¿cómo está? Y hola. La camiseta, Nati, quedó lavándose, me imagino. Sí. ¿Cómo están esos nervios? Bien. ¿Limpiaste? ¿Te agarró la locura o no? Me acordaba yo, porque vi memes, ¿viste? Sí. Había un montón de gente, ¿viste? Que le video pintaba y demás, que de verdad estaba limpiando. Y sí. No, yo me dediqué a hacer como que iba a estudiar, ¿viste? Ponía los apuntes, como que, ¿viste? Me paraba. A cada uno. Claro, pero bueno, la cuestión era moverse. Claro. Pero bueno, miraba por ratos no quería ver y así. Es que sí, impresionaba. Era un partido para salir a tomar aire. Yo salía afuera porque te generaba una presión. Tenía el pecho aplastado así. Sí, qué feo. Igual hubo cuando el partido comenzó perdiendo Argentina, que este mundial fue un poco así, y siempre empezamos perdiendo. ¿Pero no te daba la sensación de que no podía hacer eso? No, pero me daba una tranquilidad que estaba muy seguro el equipo y... Siguió jugando igual. Sí, siguió jugando igual.
no se desesperó y ellos, al contrario, se acoplaron para atrás, hicieron Sí, los cambios claro. que justamente defensivos totalmente y eso le dio más posibilidad a Argentina de Sí. entrar Aparte a Argentina atacar. jugó bien, no, se lo llevó por delante, literalmente se lo llevó por delante. Me parece a Eh, mí, ¿no? mucha polémica a través de la bandera que levantaron los jugadores, que Mm, era ahora pareciera que es una sábana de un hotel que la pintaron los Pintaron, hinchas, la claro. ingresaron a la cancha y los agarraron los jugadores. Ahora recientemente, hace 30 minutos, De Paul publicó una foto con esa bandera en blanco y negro. Y un poco es respuesta a que mucha gente justamente lo apunta a él como el más antipolítica o el que nunca se Claro, manifiesta para nada. claro. mira. Por un lado es verdad, por un lado es verdad, Ninguno de ellos en la previa dijo algo sobre Malvinas y ocurrió lo sí. mismo. Ustedes no, me Y preguntaba Laura, en el 86 los jugadores de Argentina decían la misma declaración, solo un partido de fútbol. hasta Mm, Maradona lo dijo Maradona lo en dijo declaraciones Bilardo, todos los previas. jugadores en la previa de Argentina e Inglaterra del Es que pueden ser 86 sancionados, mirá si no pueden jugar. hicieron, no, Eh, exactamente las mismas declaraciones sabiendo que hacía 4 años había pasado una guerra. claro. Y después adentro de la cancha, obviamente, ganó Argentina. Después sí, después Y ya... sí, ya está. Y claramente los jugadores ayer terminó el partido, ingresaron la bandera. Paredes Sí. dijo, las Malvinas son y serán Argentina. El resto se acopló porque claramente todos tienen ese componente emocional de Ay, Malvinas. sí, Lo hayan sí. vivido o no, ninguno de ellos había casi nacido. No, ninguno. El más grande tiene 39 años. Claro. Hace 40 pasó la Malvinas. Claro, mirá, tenés razón, mirá, Ninguno había un nacido. dato Ni literal. Otamendi ni Messi, que son Sí, los sí. dos que Claro, tienen son los más 39. Los grandes. otros son los más chicos. Hay algo ahí de que se va viendo, digamos, también ese lado que se le reclamaba de muchos sectores Pero vos como... fíjate las declaraciones que van todas en ese sentido. Después Sí, Messi dice para toda la gente que la está pasando mal. La está pasando mal. O sea que ellos saben lo que pasa. sí, sí, Tampoco sí. hacen declaraciones políticas porque están en otro contexto. Y también hay que decir que Para todos esos jetones que hablan, que sí, dicen que sí. son no sé qué los jugadores, bueno, ahí tienen. Mm, Sí, sí, yo creo que también estamos viendo como distintos procesos, son Claro. gente muy expuesta Claro, y que, mediáticamente cualquier cosa que diga cualquiera, sí, del sí, cuerpo técnico, de y que los puede tener, jugadores, del plantel, sens- cualquiera sea. todo el mundo nadie estaría feliz si un jugador no puede jugar una final, por decir una declaración política de lo que sea. Igual Nadie ahora diría, lo de la qué bandera están bueno, pidiendo nadie. sanciones, hay clubes que piden sanciones, quita de puntos, es Sí. todo mentira eso. Le van a meter una sanción económica, lo máximo que pueden hacer es eso. Ah, mira. No le van a quitar puntos ni nada, son los dos finalistas. Son los dos equipos que mejor jugaron. Pero es un poco hipócrita, igual si te pones a pensar que vi muchas páginas de Inglaterra pidiendo muchas posiciones de ingleses pidiendo sanciones. Y yo digo, che, estaría bueno que Che, le den ¿por qué no sanción a nos ustedes sanciona por la ONU a ellos y le dicen, che, colonizar devuelvan una... las dos islas que no son de ustedes? Claro, un poco, Váyanse. eso tendría Claro, también un poco una sanción económica, claro. que obviamente no sería pero es como medio, es como, nosotros somos en este caso los que no, claramente somos víctimas de una colonia Claro. en Vi nuestro un meme el territorio. otro día, las colonias, ¿no? No sé si lo vieron, que tiene que ver con el fútbol. Entonces, en primer lugar, Inglaterra y todas las colonias que tiene a lo largo Sí, y ancho de este activas. gran mundo, activas. Francia, las colonias que todavía tienen lengua francesa, un montón de colonias hay en africanas que se fueron Sí. independizando. Portugal, Holanda y Argentina abajo, colonia Pibes, decía. Y había una fotito de la colonia Pibes, como burlándose del resto, ¿no? De los que tanto se quejan ellos. Así que nada, ahí tienen. Hay mucha... Mensaje. hay Mejor como- mensaje que ese no hay, creo Sí, yo. hay mucha hipocresía como cuando se Claro. dice de que Argentina es racista. Toma en Estados No Unidos, el tenemos país jugadores. más racista o sea, como... Argentina es racista porque no tiene jugadores de color. O sea, ¿entendés? porque no tenemos jugadores Claro, pero ya se de piel explicó oscura. desde la historia por qué. ¿Por qué? Claro, eso es Claro. porque nos buscan. Pero En la historia, ¿por qué? Porque Argentina liberó a los esclavos Mucho antes. muchísimo antes que ellos. Sí. A todos los que traían de todos lados. Y hay que decir algo que me hablé hoy a la mañana con un amigo, muy amigo mío que vive en España, en Mallorca, y dice que bueno, que tuvo que lidiar un poco con esto de que los quisieron tratar de racistas a los argentinos,
pero bueno, ellos no conocen la composición de la población acá, ¿no? Que somos Claro. más mestizos que otra Claro. cosa, ¿no? Y le dijo, ustedes que se hacen los madre patria, el Claro. mundial pasado se los ganaron los catalanes, que se quieren separar. Porque en realidad España siguen siendo muchos reinos y muchas regiones unificadas dentro de un país, pero que, digamos, no tienen una coexistencia como en Argentina. Bueno, están los Los vascos. los vascos que se quisieron independizar históricamente, bueno, el proceso independentista reciente de Cataluña, y mi amigo le dijo, a ustedes lo sacaron los catalanes que ustedes no los quieren, y lo sacaron campeones del mundo. Y ahora el goleador es vasco. Y le están pidiendo la Copa del Mundo a un moro, le dicen, como le Claro. dicen ustedes a los marroquíes, a Lamine Yamal. Y el otro, que es vasco y es negro, Nico Williams, también le piden la Copa ese. O sea que somos los sí. racistas nosotros, pero ustedes que lo viven discriminando, ahora que les sirve, se quedan Sí, musarela, claro. le dijo. Y Ahí- mi amigo me dice, y yo le pregunto, ¿y cuál fue la devolución? Se quedaron calladitos, dice. Y claro. Claramente, Sí, claro. es Corta la como bocha. medio hipócrita mirar solamente. Es como que se mira el error en los países del tercer mundo, nomás, Claro, ¿no? Es claro, como. nosotros somos los menos educados, somos los brutos, somos los que no sabemos nada, Mm. somos los muertos de hambre, los parias de todo. Bueno, ahí tienen, Pero ahí ganamos. tienen, Pero ahí ganamos. tienen, ahí tienen. Pero sí. Cada uno con su librito, como te dije al principio de la charla. Sí, y hay que tener cuidado porque hay mucho. Hay Yo mucho veo hate, mucho hay argentino mucho que hate, se igual cree el no- discurso de afuera, ¿eh? Sí, Veo- sí. Hay mucho Hay argentino mucho, que, mucho. que como que está cayendo en eso, digo, pará, o sea, puede ser, es verdad que hay discriminación en Argentina, hay racismo, literal, y, hay mucha gente que es funcionaria, que es racista, Pero olvídate, Pero a partir eso es a cierto, partir de no lo voy a del negar. gobierno nacional que tenemos, claramente, olvídate. pero fíjate, hay que ser un poco más crítico de eso, hay también muchos progresistas cayendo en eso, hay que ser crítico de ese mensaje, porque también en qué países jugás, Sí, ¿no? igual Como- yo creo que en Argentina es más clasismo que racismo, porque si bien técnicamente el término negros Sí. es racista, tiene que ver con una cuestión de clase, ¿no? Con una Sí, cuestión sí, sí. de piel, fundamentalmente. La, Sí, y la más- acepción más de que negro na- en Argentina está más- dicho Más que hacia nada los en el pobres, con- hacia los villeros. Sí, más, Sí, más sí. que nada en el contexto de Argentina. ¿No? O sea, yo a vos te digo que haces negro y a vos no te molesta. Claro. Claro. Claramente. Y llego a decirle eso en España y tal vez me llevan detenido 30 Sí, días sí, por sí. racismo. Es Claramente. verdad, es verdad. Claramente. Sí, sí, que tiene también una acepción como cariñosa, como Claro. Sí, más también. del cotidiano. Sí, ¿a Sí. qué jugador le había pasado por publicar? A un uruguayo le pasó. Ah, Le no, dijo Sí. negro a uno, pero Sí. le dijo negro, no Claro. le dijo despectivamente. sí, lo había publicado en sus Claro, redes sí, sí, sociales y claro. de hecho fue sancionado por la Sí, Premier claro, League. Sí. claro, sí, lo salieron a matar por Eh, racista. sí. Increíble. Increíble. Terrible. Fútbol, estamos full. Yo la veo, está tranquila. me- Estuvo muy pila ayer. ¿No? No, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Ah. Tomó Estoy bien. medicación antes de venir. No, ¿Qué pasó? no, estoy bien, estoy tranqui. Después les digo por qué estoy tranquila. Ah, bueno, bueno, bueno. igual está de vacaciones. Sí, Sí, está- sí, estoy estudiando. Hoy arranqué a estoy así que estoy tranqui. ¿Hay Estoy aprobado ya tranquis. o no? ¿Eh? ¿Hay algún aprobado? ¿Tenés? ¿De qué? No sé, ¿tuviste exámenes y aprobaste? No, que yo Ah. estoy estudiando. Ah, bien, por eso. No, pero está- mi pero examen antes sí falta rendiste. el 31, rindo. Ah, bien. Ah, bien. bien. Bien, esa es la final. Capaz que ese día no aparezco. La final de Nati. Y Ah, no, bueno, y sí. Capaz. No, claro, no. Capaz. Y ahí salimos a festejar a Roca y San Martín. Salimos. bandera. Era todo, se festejaba por Sí, cualquier no, cosa ya. Sí, yo me recibí casi con el mundial y fue más o menos así. Te Sí, digo. Está bien. Así que- Claro, O sea, ¿verdad? amerita, Sí, amerita. es verdad. sí, pegué todo junto. Ah, muy bien. Cumpleaños, festejo, recibí a todo. Bien. Y tenemos tema de apertura porque ya está nuestra columnista Ujú. ahí ya en... ¿Llegó Maru? Sí. Sí, Ah, buenísimo. sí, ya llegó. Dale, vamos al Eh, primer corte musical. Sí, escuchamos Ratones Paranoicos haciendo Para Siempre. Un temazo. Sí, Amerita. dale. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el
Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Maradona, 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 Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y la gloria. La gloria. La gloria. Quisiera que Dieguito juegue para siempre. Jamás habrá otro igual, ya lo aprendí. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo, Diego Armando Maradona. Para Diego. Ay, esa columna identifica que está con nosotros Maru Gil. ¿Cómo le va, Maru? ¿Cómo va, están Maru? los Buenas finalistas? tardes. Muy bien. Estamos ¿Todo bien? Todo
¿Cómo estás, Maru? Muy bien, che. Vi Eh. entre el feriado y... ¿Qué comiste de rico ayer? Viendo el partido? Ayer, Contame. me pedí un sanguchito de esos que venden al paso, Qué bien. con lomo de finas salame. hierbas Ay, qué y rico. queso y tostadito. Qué Me encanta rico. eso de Esa finas fue. hierbas. Muy buena. Qué Sí, rico. porque no, me gustaría salame y queso, porque realmente solo Dios sabe las ganas de comer salame que tengo, pero no puedo en este Ah, tiempo. Ah, Así que, ¿No se porque puede? como es crudo, claro, como es Claro, crudo, por claro. ahí todo lo que es crudo se trata de evitar durante el embarazo, así que claro. ya le dije a Nico que cuando tengamos al Ahí bebé, nomás traemos uno de un salame y sanguchito queso. tostado, salame y queso, te lo pido por favor. ¿Me van a traer la bandeja de sushi? No, quiero salame y queso. Está muy bien. Y un café. Porque ese Tampoco también café, extraño. claro, no podés- Mi vieja cuando nació mi hermano más chico le preguntaron si quería algo y le dijo Un pucho. un salame, un pucho y un cinzano. Así, Ahí va, así. sí, claro, claro. Claro, bueno, yo quiero un café y un sándwich de salame y queso. Ahí va. Ya saben. No me van a andar mandando flores, a mí sándwich de salame y queso. Con eso muy estaba bien. espléndido. Pero ayer comí eso, vengo bastante tranqui, así que ¿Bajó un poco la adrenalina del partido? sí, ayer tuve mi primera contracción. Vaya, fue la No, segunda. mamita, ¿cómo Fue la estuvo eso? segunda, sí, ya tuve una que fue, pero ayer en el segundo gol, cuando lo Ay, cantamos llorábamos con Nico y le digo, ay, pará, y me tuve que sentar y le digo, me olvido que estoy embarazada, ¿vieron qué pasa? Esas cosas como, yo estaba saltando en la euforia y de golpe mi bebé me hizo acordar que estaba ahí. Una que me encanta eso. Sí, Porque sí, esa sí. emoción. Fue mucha emoción. Sí, 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 Fue sí, mucha sí, emoción, a mí me pasó un poco como Julio, hoy mi garganta está bien, pero ayer está en las últimas. Pero bueno, acá estamos espléndidos y finalistas, así que vamos a ver que el domingo a guardar nuestra... Hay que aguantar ahora. Sí, nuestras ansiedades para el domingo, vamos a ver. Así que sanguchito será para el domingo igual. Sanguchito para el domingo, está muy bien. Está muy bien. Bien, ¿y ustedes qué? ¿Comieron algo ayer? No, yo no. Horario de las 4 de la tarde. No, Interesante tenía horario. ¿Qué hacemos? empanadas, ¿Almorzamos o aparte- merendamos? Yo empanadas. ¿Almorzaste? Yo no. ¿Nada? Agüita tenía. ¿En serio? Botella de agua mineral y cigarrillos. Ah, estaba todo organizado por ahí. Todo calculado. Voy a toda sana. Pero, Todo el fin de semana me he resfriado mal. Ah. Estuve desde el sábado hasta el miércoles, así. claro, eso Y no... bueno, y nada, y sin fumar. Así Es- que no es- aguanté. 4 de la tarde es un horario complejo, porque vos decís, bueno, ¿qué hago? Me ¿Desayuno? tomé ¿Almuerzo o mate, merienda? mates. Mates. Mate, ¿Vos tenía comés Merienda, merienda. merienda? Sí, es que está, para mí es más merienda. Pero bueno, las empanadas eran de jamón y queso. De jamón y queso y de carne igual. Pero. ¿Preparaste vos? Sí, preparamos. Ah, preparamos, vamos, hay que- vamos, Era para, porque digamos que ya Pasa ansiedad. hay gente que del grupo que dice no quiero ver una picada en 4 años más. Claro. Así que nada, era como No, más para que- picadas. Bueno, Por un lado no pueden y por el otro están cansados. claro. No se puede conformar a todos. Ese partido 4 fueron picadas. Bueno, y ahora el domingo, bueno, a mí me encanta porque Nico, por ejemplo, el marido me pide, siempre tiene como el menú él. Ah, Él claro, es claro, el que dice, bueno, hoy sándwich milanesa, bueno, nunca una ensalada, va a ser así. Y a mí me encanta porque empieza el partido y no puede comer. Ah, Y termina sí, comiendo claro, después. claro. Claro, come después cuando termina el partido o cuando empieza. Si estás manejando, no Sí. más agua nomás. O por ahí Agua, cuando se empieza a estabilizar, pero viste que con los partidos de Argentina no es que en algún momento se estabiliza. Que te termina quedando como acá. Así. Sí, así que bueno, nada, con las comidas es todo un tema en los partidos. Bueno, ya lo hemos hablado, pero a nivel digestivo, vaya que sí, no, tenés hambre y no puedes comer o tu cabeza está en otro lado y empieza a agarrar después el hambre. O algunos que la agarran a hacer, porque yo veía historias de WhatsApp que estaban a las 2 de la tarde ya tomándose aperitivos, así que no sé cómo llegaron a los festejos de esta persona. Sí, yo vi, Como sí, vino, vi me mucha gente a las gusta. 12 de la tarde ya haciendo la previa, caminando, Sí, saliendo de trabajo, sí, 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 despachando algo. Y sabes que hoy había una escena en una panadería que era, tenía que elegir las facturas y la persona dice, no, esa no porque esa es gallega. Yo no sé qué factura era, pero no quise verla para no pedirla. Pero ya están evitando las comidas que sean Ah, referencia Viste que, española. bueno, vi que hay una cámara nueva para el domingo que está pidiendo que se lleve algo dorado, que tengamos como una prenda dorada para el domingo. Ah, no sabía. Le estaban diciendo a los chicos que van a la cancha que lleven algo dorado. No Nada, cambio nada. nada. Nada nuevo, manténganse todo como está. Sí, pero. Ah, ya te Claro. cosa que sea una contra cámara. Sí, no, viste que alguna campaña contra. Yo quiero hacer una campaña para que le regalemos una camiseta original firmada de la selección española a Mick Jagger y una entrada. Hay una entrada para que vaya. Sí. Que seguro que A ese- a el él- país van a estar contentos seguro. A él Claro, y. un gorrito, Viste que hay un. ¿Vieron que hay un influencer? Toda la confianza. Que no sé muy bien el nombre. Sí, Spin. Ese. Que nos va está bien, siguiendo a nosotros, así que regalémosle una España. Le damos, sí, es que seguro que le va a comprar, seguro que le va a comprar. Bueno, así con el mundial, che. Sí. Pero bueno, hoy traje un tema. Vamos a hablar un poco de nutrición. Hoy traje un tema que a mí me gusta mucho, que es el de rótulo nutricional, compras inteligentes, que lo hemos hablado en varias oportunidades, pero que siempre está bueno reforzar. Hoy le mandé a Juli, voy a decir temprano porque se lo acabo de mandar. Le acabo de mandar unos rótulos para que podamos ver y podamos analizar juntos por qué hablamos de compras inteligentes. Y vamos a ir un poco a este tema de el rótulo frontal, que es de la ley de la promoción de la alimentación saludable, que está justo en auge porque, bueno, ahora está todo parado, pero que se quiere modificar esa ley, que es bastante nueva, que es la ley de los sellos negros de advertencia delante de los paquetes, pero un poco para que veamos por qué es importante, porque hay información que nos tienen que dar los paquetes de manera obligatoria, pero nosotros no la sabemos leer e interpretar muchas veces, y un poco el objetivo de esta ley es justamente informar, no es demonizar, ni es tratar de incentivar a un tipo de consumo de alimento, porque en definitiva uno después termina comprando lo que quiere. Si yo me voy a comprar un chocolate al super, me voy a terminar comprando un chocolate, pero la idea es que la alimentación, la elección de ese alimento sea lo más consciente posible y con la mayor cantidad de acceso a la información que pueda. Y el sello de advertencia vino como un poco a dar esa información de manera clara, como para que uno diga, bueno, esto tiene mucho azúcar.
Y que nosotros nos vamos al súper y nos encontramos que alimentos salados tienen exceso de azúcar. O vamos y nos encontramos que alimentos dulces tienen exceso de sodio. Entonces, el sello de advertencia genera un poco de esa información de decir, bueno, che, ¿qué onda este alimento que en teoría es dulce y tiene exceso de sodio? O por ahí voy con la idea de elegir alimentos que son saludables y yo me voy a la parte del sello frontal y dice exceso en grasas. Y a lo mejor yo siempre compré esa galleta pensando que era un alimento más saludable, pero la galleta siempre me dio la información. Porque yo me voy a la parte de los ingredientes y empiezo a ver que tiene grasa de origen de vaca y me termino enterando si lo leo. Si no lo leo, no tengo idea y termino comprando esa galleta pensando que es realmente saludable. Entonces, bueno, nada, hoy un poco, yo siempre digo que nosotros cuando vamos al supermercado tenemos dos cosas que sí o sí tenemos que ver y la tercera es justamente el sello de advertencia, que digo, bueno, el sello de advertencia te dice que este alimento tiene exceso en sodio, exceso en grasa, en calorías, tiene edulcorante. Entonces nosotros ahí ya tenemos de manera clara qué tiene. Pero hay dos cosas que nosotros siempre tenemos que ver de un paquete, que uno es la denominación de venta, que la denominación de venta es lo que yo tengo en el paquete en la cara frontal. Siempre cuando yo agarro, cuanto más engañoso el alimento, más chiquito está. Claro. O sea, más cuesta La encontrarlo. descripción no la podés ni ver, claro. Exactamente, entonces la denominación de venta generalmente está muy chiquitito debajo del gramaje del alimento. ¿Sí? O sea, nosotros vemos la parte del frente y lo vamos a tener en algún lugar, tiene que estar del lado del frente, porque así dice el Código Alimentario Argentino. De manera obligatoria tiene que estar de frente. Entonces yo agarro el paquete y chiquitito en algún lado tiene que decir la denominación de venta. ¿Qué es la denominación de venta? Lo que yo realmente estoy comprando. Porque yo voy y agarro, no sé, una chocolatada y veo la marca de la chocolatada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente yo estoy comprando? Y eso lo dice la denominación de venta, que dice chiquitito, debajo de 1 litro, dice producto a base de leche, descremada o entera, fortificada en vitamina A o D, sabor cacao. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿yo realmente estoy comprando chocolatada o estoy comprando un producto a base de leche con sabor a chocolate?
porque no es lo mismo. No. No es lo mismo, porque después empezamos a buscar en otras marcas, capaz del mismo producto, y hay una que va a decir chocolatada. O va a decir leche con chocolate. Que eso sí, ya es chocolatada. No es lo mismo un producto a base de leche que un producto de leche. ¿Sí? Entonces, la denominación de venta es lo primero que nosotros tenemos que ver para realmente tener una compra consciente. De hecho, ahí nosotros podemos ver en lo que está mostrando Juli, eso es un queso crema. Por ahí, el mercado más astuto en ocultar información, o no ocultar información, sino resaltar la información que les interesa conviene, claro. destacar, es la empresa láctea. Claro. Todo lo que es yogures, leches, quesos, de alguna manera tienen esto de potenciar lo que ellos quieren publicitar y terminar vendiéndote algo que en realidad no es. Por ejemplo, el queso crema es uno de esos. El queso crema, uno dice, bueno, queso crema, que estoy comprando queso en consistencia de crema, ¿no? Entonces, pero si nosotros vamos al rótulo del queso crema, podemos poner, Juli, no sé, ese no, justo está. Si nosotros vemos en la denominación de venta muy chiquitito, yo justo lo tengo acá en el celu, pero está, fíjense, del lado de la imagen, nosotros lo vemos de frente a la imagen y está del lado derecho, ahí está la denominación de venta, así que imagínense lo chiquito que está. Claro. O sea, es algo que uno no ve. Yo digo, voy compro queso crema, agarro el queso crema, buena marca, primera marca, Sí. y yo leo que se llama, en la denominación de venta es Sintac, queso procesado, untable, dietético, reducido en calorías, reducido en grasas y libre de gluten. Ahora yo les pregunto, yo veo este queso crema en el supermercado, de este color, ¿no? ¿Es entero o es descremado? Entiendo que es entero. Es entero. Porque para la gente el azul es entero y el El descremado verde que es descremado. verde. Sí. Bueno, ahora si yo me pongo a leer la denominación de venta me dice que es descremado, que es dietético, reducido en calorías y reducido en grasas. Mira. Entonces, Te cambian la etiqueta, digamos, te Viendo- cambian los colores. viendo la denominación de venta, uno realmente está viendo lo que está comprando. Porque después vos te vas y te compras esta marca en la alternativa descremada, que es cuando uno lo ve verde, y tiene menos grasas todavía. Pero ¿qué pasa? La industria te lo pone así porque de alguna manera, en su obtención, los parámetros quedan debajo de lo normal establecido por el código alimentario, pero ellos te los ponen en azul porque alguna alternativa entera tiene que tener. Mira. Entonces, es un poco jugar con lo que el consumidor está buscando. Qué loco eso. Pero ahora, si yo leo la denominación de venta, yo ya estoy leyendo, ya estoy comprando con otra información. Che, yo estoy buscando algo descremado. ¿Esto me sirve? Sí. Sí te sirve, porque es un queso procesado, untable, dietético, reducido en calorías, reducido en grasas. Mirá vos. Entonces, ¿sirve? Sí, pero vos directamente, por costumbre, vos siempre el color está entero. Este entero uno se va, viste, por distintos objetivos, pero uno se va directamente a comprar uno descremado y termina comprando quizás un descremado de esta marca que tiene, en vez de 2 sellos de advertencia, tiene 3. Claro. Porque va a tener el exceso en sodio. Porque cuanto más procesado, más descremado el alimento, más conservantes tiene, más estabilizantes tiene, por ende va a aparecer un tercer sello, que es el exceso en sodio. Y el exceso en grasa lo va a seguir teniendo, ¿por qué? Porque es un producto a base de grasa. Es como cualquier queso, siempre el queso va a tener el sello de exceso en grasa porque es un producto hecho a base de un alimento que ya naturalmente es graso, que es la leche. Entonces, saber leer la denominación de venta a nosotros nos garantiza poder tener información real de lo que estoy comprando. Otra cosa que pasa, a ver si yo tengo otro de denominación acá, pero después yo te mandé, Juli, de este. Es el queso. Sí, tranqui. Es el queso crema. Es el queso crema, pero nosotros ahora vamos a observar los ingredientes. Sí, esta es otra marca igual, pero también primera marca. Estas son las dos cosas que nosotros tenemos que ver en el alimento, la denominación de venta y los ingredientes. En los ingredientes nosotros podemos ver que los ingredientes están ordenados en cantidad de lo que están en el alimento, o sea, de mayor a menor, el que mayor cantidad está y el que menor cantidad está. Ujú. El primer ingrediente del queso crema, repito, queso crema, ¿qué compro? Queso en consistencia de crema. Sí. ¿Sí? Bueno, voy a leer los ingredientes. Primer ingrediente, el que está en mayor cantidad, leche entera. Segundo ingrediente, crema de leche. No, crema sola. Después, el tercer ingrediente es leche en polvo.
Y después empiezan los estabilizantes, acidulzantes, sal, colorantes, conservantes, taca, 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 cultivo de bacterias lácteas y cuajo microbiano. ¿Dije queso? En ningún momento. Bueno, no hay queso. Hay crema y leche en Hay polvo. crema y leche. Entonces, ¿Qué te están vendiendo entonces? claro, Crema. estoy comprando, Crema pero de leche batida. es ser consciente de lo que estoy comprando. ¿Estoy comprando queso crema? No estoy comprando No. queso. Estoy comprando un producto lácteo que tiene cumple la función de ser untable como el queso, pero de hecho nosotros comemos el queso crema y el queso crema no tiene gusto a queso. ¿Por qué? Porque no es queso. ¿Sí? La Entonces, crema ácida es claro, básicamente- tiene como un gusto así, Sí. en realidad, los que consumimos. Entonces, no es dejar de comprar, porque a lo mejor a mí me gusta mucho el queso crema, me gusta mucho ponerlo en el arroz, en el fideo, esas cosas, o en una tostada a veces con mermelada, me gusta. No es dejarlo de comprar, sino es realmente ser conscientes de qué es lo que estamos comprando y cómo yo me entero. Los sellos de advertencia a mí me advierten de una cuestión nutritiva del alimento, una cuestión de contenido de nutrientes. Pero ¿qué realmente estoy comprando? A mí me lo dice la denominación de origen y los ingredientes. Entonces, yo traía hoy como ejemplos para que vayamos analizando el por qué es importante que nosotros podamos saber qué comprar. Esta es la de la leche en polvo. Ahí va. Tengo acá mi asistente que está full. Mira, está re atento. La leche en polvo también es todo un debate, porque la leche en polvo tiene que ser nada más que leche deshidratada. Claro. O sea, la leche que por un método de la industria se le ha sacado todo el contenido de agua y ahí ha quedado la leche, en vez de fluida, seca, ¿no? Pero después nosotros vamos, o sea, que los ingredientes deberían ser leche y quizás algún estabilizante porque Claro, están sólidos nomás, nada más. Ahora, nosotros vamos a los ingredientes. Esta es una leche de primera marca también. Yo siempre traigo de primera marca porque cuanto Claro. más económico el alimento, más cosas tiene. Claro. Entonces, bueno, trato de como para que veamos también que a veces, por más que primeras marcas compremos, también tienen cosas que no están buenas. Ingredientes de esta, leche en polvo. Y muy común, muy comprada. El ingrediente es leche entera. El primer ingrediente está bien, o sea, Sí, mi esperable. Pero el segundo ingrediente es jarabe de glucosa, o sea que ya viene con azúcar. Con azúcar. Ok. Entonces, después viene sólidos de leche. Vaya a saber qué son. Aceite de maíz, aceite de canola, aceite de girasol alto oleico, carbonato de calcio, minerales. Generalmente las leches vienen fortificadas en minerales y en vitaminas. Y emulsionante, que es una lecitina de soja. Por eso dice que contiene leche y derivado de soja. Entonces, una leche que nosotros podemos comprarla fluida en el súper y dice leche fluida, pues nosotros si vemos los ingredientes en una leche fluida y dice leche, estamos comprando leche en polvo con jarabe de glucosa, con un montón de aceites. Claro, ahí está. Con un montón de aceites y los estabilizantes y la fortificación en vitaminas y en minerales. Que eso es normal, todas las leches tienen, porque por un proceso de pasteurización a veces las vitaminas y los minerales naturales de la leche se desnaturalizan y se van, entonces la industria los vuelve a agregar. Pero díganme qué función cumpliría el azúcar ahí, o quizá, no sé, los aceites, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde digo, bueno, a ver, yo estoy comprando leche, pero si yo busco en otras marcas, quizás hasta más económicas que esta, porque esta es una leche bastante cara, no tengan encuentro sin aceite, sin azúcar. Una persona con diabetes, por ejemplo, esta no es de todo No puede recomendable. tomar esa, claro. Claro, pero si yo no voy al súper atento y no leo que tiene jarabe de glucosa, me la compré. ¿Por qué? Porque es primera marca. Claro. Entonces digo, bueno, sí, es genial, debe ser re buena. Ahí va. ¿Sí? Entonces, la leche en polvo es otra cuestión. Esta, Juli, que es la de la galletita dulce, volvió mi asistente, la granolita. Le traje esta para no traer la famosa Frutigran, que ya le hemos dado como Sí. caja mucho tiempo, porque de hecho el rótulo nutricional y todo lo del octágono y demás sale a raíz de estas galletas. Porque muchas veces, muchas personas iban al súper diciendo, listo, no, yo como Frutigran, soy sana, Sí, son- Sí, 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 sí. como de sano, y vos vas a los ingredientes de estos alimentos. De hecho, esta galleta que yo traje es también de la marca Alternativa,
Sí. Sí, es la Ujú. misma, pero en realidad en vez de cereales o de frutas, como tiene la frutirán, esta tiene grano, que es granola, ¿sí? Pero vos vas, Y tiene harina. exactamente, vos vas a los ingredientes y vos decís, bueno, listo, me compro estas galletitas que son super fit, pero me voy a los ingredientes y dice, el primer ingrediente, que es el que mayor cantidad tiene, de nuevo, harina de trigo enriquecida. Común. Común. Harina común. Harina común. No estamos hablando ni que es avena, ni que es Nada, tiene harina harina, claro. salvado, no, es harina Por eso es común. tan rica. O decís como una galleta de este tipo está tan rica. Claro, tal cual. Claro. Bueno, y voy a ir al segundo ingrediente. Digo, bueno, ¿qué ingrediente tiene en segunda medida, en mayor cantidad? Porque digo, si Fruta tiene en tiene algún que lado, tener. tiene que llegar sano. Azúcar, segundo ingrediente. Claro. Tercer ingrediente, listo, bueno, sigo. Tercer ingrediente, aceite de girasol, jarabe de maíz, almidón de maíz, coco rallado. Ah, Ojo. Ahí va. son mañosos, claro. Ahí, miel, avena arrollada, harina de amaranto. Ahí recién empiezan los saludables. A lo último. Ya. Claro. A lo último, En cuando ya menor estamos cantidad. diciendo que primero tiene harina, que primero tiene azúcar, que primero tiene aceites, que primero tiene jarabes, y después empieza la harina de amaranto, la avena, Ahí el está. coco. Entonces, terminamos viendo y que después viene toda la cochinada, ¿no? O sea, después vienen todos los conservantes que terminan de alguna manera de terminar de darle forma. Imagínense que al final de la galleta dice, contiene sulfitos, avena, derivado de trigo, cebada, centeno y puede contener soja. O sea que termina siendo No, malísima de la todo, galleta. claro. Sí, entonces, una galleta que yo compré con toda una intención saludable, termina quizás no cumpliendo el mismo efecto que yo quiero. Tal cual. Capaz que si yo la voy y la compro para un mate con amigos y no tengo un objetivo personal o una situación particular que me lleve a comprar este tipo de alimentos quizás un poco más saludables, está bien. Claro. Pero si yo tengo un objetivo particular o tengo alguna situación particular, como alguna patología que me obliga a comer de esta manera, esto a mí no me hace bien. Y repito, si yo no le presto atención a estas cosas, yo voy y las compro porque el mercado me las vende como algo saludable. Y no es culpa del mercado porque esa es su función. Nuestra responsabilidad como Leer eso. consumidores es ir Tal cual. a chusmear qué es lo que estoy realmente consumiendo. Ahí va. ¿Sí? Está muy bien. A ver, ustedes me dicen, pues yo me copo con esto. No, contanos nomás. Estamos bien de tiempo. Buenísimo. Después, Juli, está el del yogur. Uy. Siempre me acuerdo de lo de yogur. Esos son sodio. Este tiene otra particularidad. Traje este, Sí. Ah, sí. que es como súper saludable, Sí. ¿no? Uno lo ve y dice, bueno, es súper saludable. De hecho, la denominación de venta dice yogur con probióticos, o sea, sí, hasta ahí nos vendió todo bien. Vamos a los ingredientes. Yogur el yogur se obtiene de la leche común, que se le pone el Lactobacillus bifidus, que es una bacteria natural que coloniza nuestro intestino, que es sumamente saludable. No es que estamos comiendo algo que nos hace mal, que se alimenta del azúcar de la leche y se corta la leche y se hace el yogur. Ese es el proceso de obtención. En realidad es leche con bacterias. Ujú. Nada más. Después uno tranquilamente lo puede hacer en casa y después se le ponen los sabores que uno quiere. Ujú. Esto en el mecanismo casero. Después en la industria empezamos a ver que tiene toda esta cantidad de ingredientes, ¿no? Ingredientes dice leche parcialmente descremada. El segundo ingrediente es el azúcar. Y si nosotros hacemos yogur en casa, no tiene azúcar. Mm-mm. El yogur casero en casa es 1 litro de leche, un vasito de yogur. Ujú. Con eso hacemos 1 litro, yo saco 8 vasitos de yogurtera o casi 1,5 litros de yogur. Ahí está. Entonces, leche parcialmente descremada, azúcar, almidón modificado, y ahí ya empiezan a agregarle un montón de cosas. Gelatina, cultivos lácticos, que ahí están las bacterias, Ujú. ahí recién aparecen. Después los cultivos probióticos, que esos son hilos agregados de las vitaminas y los minerales. Entonces, algo que yo puedo hacer desde mi casa con 2 ingredientes, compro en el súper con muchísimos más. ¿No? Y termina siendo quizás, porque digo, este producto no nos miente a nosotros. El yogur, dice que es yogur con probióticos, pero después vamos a los ingredientes y digo, y hay cosas sumamente innecesarias dentro de azúcar, por ejemplo, que en realidad el yogur no lleva azúcar, no tiene razón, porque la bacteria se alimenta del azúcar natural de la leche, de la lactosa. Entonces, si yo le agrego azúcar, en realidad lo que estoy haciendo es agregarle un nutriente que el yogur no lo necesita, pero obviamente que al consumidor sí.
pero se vende como un alimento sumamente saludable. Fíjense que no tiene sello de advertencias. Y se vende como un alimento sumamente saludable, como un yogur súper saludable. Pero si yo me voy a dar la vuelta, veo que el segundo ingrediente es azúcar. O sea, que el segundo ingrediente que mayor cantidad está en el alimento es azúcar, ¿sí? Después tengo este le va a gustar a mi amigo Sandro, el de la chocolatada. Él es experto. Este es experto en chocolatada. Igual el mercado ya se avivó y ya sacó la alternativa sin azúcar. Pero bueno, la chocolatada es todo un debate. Claro, no sé si... Sí, tranqui. Bien, y los ingredientes dice... Primer ingrediente. De esta es la chocolatada común. No estamos hablando de la alternativa sin azúcar porque hoy está. El primer ingrediente, azúcar. Sí. La primera. Como para arrancar. O sea que no hay que agregarle. Claro, No debería. Si Es le que no agregás, debería. o sea, Sí, es avaricia. sí. Me ha pasado de agregarle en automático y después digo, oye, esto no se puede ni tomar. Claro, o por ahí, y ni hablar los que comen con galletitas dulces mojadas de la chocolatada, que ya es como un éxtasis de azúcar. Primer ingrediente, azúcar. Segundo, cacao desgrasado en polvo, está bien, 32%, Claro. porque Diesel tiene que decir el porcentaje. O sea que menos de la mitad del alimento es chocolate. O sea, vos estás comprando chocolatada, pero solo el 32% de lo que está acá Sí. es chocolate. ¿Y el azúcar? Y el azúcar es el que mayor ingrediente tiene. O sea que si el 32% de chocolate, estamos hablando de que mínimo el 60% Es azúcar. es azúcar. Claro. Emulgentes, la lecitina de soja, sal, ¿Por qué potencia los porque Sí. potencia el sabor, aroma natural de canela, y después dice algo en inglés. Que bueno, no sé, buena. Es que no saltas un inglés. Claro, sí, que no estamos todavía como muy conmocionados. Entonces digo, si ustedes tienen la oportunidad de conocer el cacao amargo, que es el cacao puro, que tiene esta particularidad de que es tan graso que no se disuelve la leche. Nosotros ponemos cacao amargo en la chocolatada y no lo vas a poder disolver nunca. Pero si nosotros vemos el color del cacao amargo, es sumamente oscuro. Ahora, yo me voy a abrir una latita o un paquetito de chocolatada, de cualquiera sea la marca. Siempre es como un marroncito medio beige. Medio beige oscuro. Y es por la cantidad de azúcar que tiene. Estamos hablando de que el primer ingrediente en una chocolatada es azúcar. Qué locura. Entonces digo, bueno, yo eso lo estoy dando a mis hijos. Y yo soy la que le prepara la leche. Sí. Elijan ustedes, padres, madres, si le van a poner azúcar a la chocolatada de sus hijos. Porque después no saben cómo bajarlos de las paredes. Claro. Claro, y es por la cantidad de azúcar que le ponemos. Es por la cantidad de azúcar que le ponemos, porque ya tiene, repito, del 100% de esa cuchara que están poniendo, casi más de la mitad es azúcar. Claro. Y después el otro es cacao, que el cacao es sumamente saludable, la chocolatada, el chocolate es sumamente saludable. Ya hemos hablado muchas veces que el chocolate tiene múltiples beneficios para nuestro cuerpo, pero no en esta manera, no administrado de esta manera. Entonces, hoy en el mercado hay alternativas sin el sello, eso quiere decir que el azúcar ha bajado muchísimo. A cantidades que hoy tenemos que hablar de que debe ser el 30%, porque si no el mercado no le saca el sello. Pero no se está consumiendo. ¿Por qué? Porque no les gusta. Claro. Ya te acostumbras a lo dulce. Sí, vos ya Claro. tomás una chocolatada y vos ya te imaginás cómo tiene que ser. Entonces, tiene que ver con toda una reeducación del paladar que hay que hacer. De hecho, por ejemplo, en nuestras casas a veces cuesta hacer una chocolatada sin azúcar cuando siempre se lo hicimos. Pero la recomendación es, bueno, listo, si yo antes la hacía con 3 cucharadas, hago con 2, hago con 1. ¿Sí? Mira, chicando. La chocolatada es todo un debate. Después traje, no sé, yo traje hoy Todo preparado. las de las salchichas, pongamos, esa me copa. No, está bien. Salchichas. Vamos con las salchichas. Salchichas. Las salchichas, el rótulo que yo traje es una salchicha, una marca muy conocida. No la puse porque ya voy a defenestrar el alimento de por sí. Imagínense poner la marca. Pero las salchichas, según el Código Alimentario Argentino, se define como el resto de la faena, todo lo que resta de la faena de la vaca. ¿Sí? Y si no tiene vaca, tiene que especificar qué animales son los que se faenan y se ajusta el resto y se hace la salchicha. Es un embutido hecho a raíz de la faena, de los restos de la faena, de cualquiera sea el animal.
O sea que dudosa procedencia. Dudosa procedencia. Rica la salchicha, a mí me gusta un panchito de vez en cuando. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de qué tan seguido estamos comiendo estos Claro, alimentos. Porque yo hay veces que lo veo como tan en la diaria de la familia de las casas. Y digo, está bien, nos saca apuro unas salchichas. Pero fijémonos qué le estamos dando y qué tipo de producto estoy comprando. Porque a veces compramos una alternativa súper económica. Y cuanto más económico, realmente la salchicha es así. Cuanto más económico, más cochinadas tiene. Menos carne de vaca tiene. Entonces, seamos conscientes de que si es un alimento que a mí me saca apuro y que yo lo como en la diaria, tengo que agarrar y tratar de consumir, de leer los ingredientes de manera consciente para ver qué realmente le estoy dando a los chicos y qué realmente estoy comiendo yo. Entonces, yo acá tengo salchichas comunes, que uno va al súper y caza las salchichas y si no lee el ingrediente se encuentra con estas cosas en la denominación de venta. O sea, que es salchicha cocida de pollo y cerdo. Ajá. ¿Se entiende? Ajá. O sea, si vos no leíste lo que tenía el ingrediente, cualquier salchicha que vos agarres así, puede decirte esto. Salchicha cocida. Me impresiona, ¿eh? Es Te que... impresiona, te dan una gana de no comer nunca más una salchicha. No, pero es una cuestión de ir a leer, porque hay salchichas de muy buena calidad que están dentro de la góndola y que tienen muy pocos ingredientes y que realmente están buenas. Pero generalmente nosotros no vamos a observar estas cosas. Entonces es un llamado realmente de atención para que nosotros podamos ir a decir, bueno, listo, pará. Estas salchichas, ¿qué onda? ¿Qué es estas que estoy comprando? ¿Qué tienen? Entonces vos te das vuelta y decís, bueno, dice salchichas cocidas a base de carne de vaca, o por lo menos un animal que diga que sí, por ahí. Claro, ahora sí tenés que dudar. Porque, por ejemplo, esta dice salchicha cocida de pollo y cerdo, sabor ahumado, estilo Viena, con jamón. Una mezcla de animales galáctica, digamos. Y dice, ingredientes, carne separada mecánicamente de pollo. Mecánicamente estamos hablando de un robot que hizo esto. Sí, o sea, realmente es eso. Carne separada, y hay algunas marcas que traen el porcentaje del animal. Por ejemplo, no sé, carne cocida separada mecánicamente de pollo, 33%. O sea, vos sabés que el 33% de pollo tenés como un porcentaje. Hay unas marcas que traen eso. Después tiene agua, grasa de cerdo, jamón curado, 2%. Jamón de cerdo, sal, azúcar, esos son los ingredientes de jamón curado. Los conservantes, la sal, plasma de cerdo, aromas, estabilizadores, extracto de especias, aroma de burno. ¿Plasma de cerdo qué es? No sé, yo hay cosas que no quiero adentrar. Quiero profundizar. El plasma es como la morcilla. ¿Viste? La morcilla es la sangre de la vaca. Sí. Bueno, el plasma es la parte líquida de la sangre. Ah, bien. Que menos ganas. Mejora, ¿viste? Eso porque vos preguntás. Sí. Pero bueno, realmente, si bien es un alimento, repito, yo traje el más caótico que encontré, Sí. pero en realidad uno va a la góndola y puede encontrar Más alternativas saludable buenas. las salchichas criollas, las salchichas que puedes comprar en una carnicería. Que Sí, basada. es que sí, ahí sí. Siempre hablamos de grados de producción, cuanto más bajemos de grado de producción mejor. Ajá. Pero también en el súper podemos encontrar alternativas que están buenas y que no tienen tantas cosas, pero que generalmente son un poco más caras. Y es que sí, porque este tipo de alimentos, lo mismo, hay otro rótulo que sigue, Juli, que es el de la party. Caras, igual, pero esto también es un hábito porque la gente no está acostumbrada a leer. Entonces es todo un tema, porque vos vas a elegir la marca que consumís. Por ejemplo, ahora vos vas a decir, bueno, estas marcas son las mejores. Entonces la gente va y dice, ah, bueno, estas son las mejores, las llevo. Claro. Pero no, igualmente no tiene ese hábito de leer. Claro, por eso yo que traigo siempre marcas que uno generalmente va y compra. Mm. Y concientizo en base a esas, no en base a la... A las que traigo deberías a las comprar. que deberías Claro. comprar. Porque en realidad tiene que ver con la cuestión, una decisión individual. Yo, por ejemplo, en casa no elijo comer salchichas. Ujú. Y si como salchichas, yo me las traigo del otro lado. Porque sé que tienen algunas cositas que son Claro. mejores que acá. En lo que es calidad. Pero en realidad son elecciones particulares. Uno elige qué comprar en el súper. Podés elegir comprar salchicha, pero tratemos de elegir la mejor calidad. Podemos comprar galletas, pero en vez de comprarte una que pensás que es súper sana, comprate unas Oreo. Es lo mismo. Claro. O sea, claro, es lo mismo y son más ricas y uno es mejor con la cabeza. Esta es la caja de las hamburguesas.
Y las hamburguesas también es exactamente lo mismo, es la misma elección. Cuanto más económica, menos carne de vaca tiene. Claro. Más soja tiene, menos carne. Lo bueno es que esto se concientizó hace un tiempo y que empezaron como a decir, che, pero las hamburguesas congeladas tienen soja. Sí, es verdad. Las hamburguesas caseras tienen Sí. soja, las hamburguesas compradas tienen soja. Hay algunas que ya no, hay algunas que son solamente de carne. ¿Por qué? Porque el consumo de soja en los niños no se recomienda hasta después de los 5 años. Y cuanto más se puede estirar, mejor. ¿Por qué? Porque la soja tiene un nutriente natural que es el fitoestrógeno, que es estrógeno vegetal. Y el estrógeno vegetal es la hormona femenina, una de las hormonas femeninas de la mujer y estimula el desarrollo de los genitales. Entonces, los chicos, todo lo que es niños, se trata de que la recomendación es que no consuman alimentos a base de soja en su niñez. El tema es que si yo no leo, Claro. y yo no tengo esa información, porque muchas veces esa información tampoco está, uno compra. ¿Se entiende? Entonces, y termina dándole a los chicos estas cosas y después terminamos yendo al médico de por qué mi hijo o mi hija menstrua antes de tiempo o por qué mi hijo tiene los pechos grandes. Y después el pediatra empieza a indagar y se da cuenta que come hamburguesas casi todos los días, toma jugo Hades con total naturalidad. Soja, sí. Entonces hay mucha soja dentro de la alimentación y terminamos teniendo un exceso de fitoestrógeno en la alimentación. En estas hamburguesas nosotros podemos ver que el primer ingrediente es carne vacuna, eso está bueno, sal, agua, estabilizantes, y ahí empiezan todas las cochinadas, antioxidantes, saborizantes. O sea que hay marcas que están bien, pero ahora yo digo, compro 1 kilo de carne en casa Claro. y me hago las hamburguesas caseras, Sí. Sí, ¿no? Y le pongo carne, condimentos, sí. Vos sal, sabés lo que le un estás huevo, poniendo, pan claro. rallado, no sé, que hay recetas, yo la hago con avena, por ejemplo, hay recetas y recetas, pero yo sé lo que le puse. Y no le puse emulsionantes, antioxidantes, Nada, estabilizantes, claro. colorantes, no le puse nada de eso. Y es carne de vaca igual. Sí, pero a los pibes no les gusta, porque están acostumbrados a eso. Exactamente. Sí, qué loco Tiene, eso. tiene ¿viste? más grasa, tiene más Sí, sí. emulsionante, tiene... Tiene que ver mucho más con cómo adictivo nosotros igual, los Vos le preparás criamos. una Es hamburguesa a propósito. casera y dicen, no tiene el gusto a la que compras Sí, siempre. claramente. Sí. Pero bueno, es reeducar Son los así. paladares de Claro. casa y es también entender de que nosotros no es que solamente le hacemos hamburguesas caseras a los chicos, tenemos que comer todos. Sí. Porque yo he visto muchas casas que funcionan de esta manera, Sí. como los chicos comen sano y nosotros comemos todas las Sí, cochinadas. claro. O sea, es como patis para nosotros y para Claro. ustedes. Vamos a comer hamburguesa casera y los chicos miran así las patis como, ¿por Sí. qué vos hacéis yo esto? Pero bueno, realmente es un cambio de conciencia que tiene que haber en las casas y es una reeducación de a poco, porque también es, como les digo, no es sacarle el azúcar de la chocolatada, sino ponerle un poco Reducir, menos. claro. No es dejar de comer hamburguesas de golpe, sino es probemos con un día o una y una, hagamos como un negocio, hasta que los chicos van a empezar a ver. Yo conozco cambios de alimentación que eran a base de milanesa de soja, que hoy terminan siendo sumamente variadas. Hay varios acá que comen milanesa de cartón. Ay, Maru, qué rica. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pasó Maru Gil, Ya nuestra está. licenciada favorita en nutrición. Los goles no pasaron todavía. Gracias, Maru, como siempre. Gracias a ustedes. Vamos a un breve corte. Ya venimos. Escuchamos Manu Chao, La vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran
noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona y un partido que ganar, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 de noche y de día. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport. Es DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Sueño que estoy soñando. 14 minutos pasaron de las 4 de la tarde. No compro más salchicha de Viena. La verdad que te impresiona, Pero va, Muy bien. impactado. Sí. Está bien. Me acuerdo de un Igual meme. lo compramos mucho en casa, de vez en cuando piden los chicos por ahí. Bueno, pero eso Pero dijo de que vez en cuando está de bien. vez en Sí. cuando. Sí, sí, Hay que, es verdad. bueno, habrá que leer el rótulo. O de buena Con calidad. entendimiento, claro. Me gustó esto de antes de comprar una galletita random que parece medio saludable, comprar Siempre una nos dicen, marca. compra Vos una panadería. agarrás lo que te conviene. Lo No, que pasa es que todos agarramos. Es como, bueno, ¿sabes qué? Está justificado que me lleve un paquete de Oreo a mi casa. claro, sé que No era empecé- así. No era así. Claro, en vez de una media Interpretación. galletita vegana que está por paquete ahí. de oro te compras medio kilo de galleta en la panadería.
y son más También. saludables. Yo voy por ese lado igual. Sí. Yo me quedé con eso que ella decía, te Sí. conviene esa que tiene menos conservantes. Conservantes. Hay muchos. Aunque de vez en cuando paquete de Oreo. Hay mucha Sí. gente haciéndolas en casa igual, las galletas. Y viste que están de moda sí. las cookies. Bueno, yo hice ayer. Ah, mira, para la merienda mundialista. Ajá. Así es. Qué grande. Sí, estuve preparada. ¿O así nomás? ¿De qué? No, un té. Un tecito. Un ¿De tecito. qué? Inglés. No. Ah, era para mofar. Pero, ¿y de qué eran? ¿Cómo de qué? ¿De chocolate? Sí, con chip de cookies. chocolate. Ah, Sí, bueno. pero chocolate Rallado. amargo. Eso. Bueno, Bien. bien. Muy bueno. Alto nivel. Algo se hace, ¿viste? Bien. Está Buenísimo. muy bien. ¿Tenemos comunicación en breve? ¿Todavía no? ¿Me entiendes? Ah, bien. Ok, avisa si llega, si te contesta y si no, bueno, continuamos. ¿Que no? Todavía no. Todavía no. Bueno, ok. Tenemos algo con... Sí. Tenemos la columna de Nati Sí. entonces, para compartir. Sí. Vemos Mientras si podemos se- comunicarnos. claro. Tenemos la columna de la profe. Dale, bueno, listo. Sí, Sí, la- que esperen la entrevista La entonces un data de ratito la más. profe Buenísimo. siempre no va a Bueno. hablar de alimentos. No, No, claro, no, por favor. No. No soy la Tenemos todo indicada. escrito, mirá. Sí, Qué traje acá prolijidad. ayuda a memoria porque son muchas cositas, pero hoy, como hemos pasado, ¿no?, a las finales, Ahí va. se me ocurrió pensar en cosas por las que deberíamos estar orgullosos de ser argentinos, ¿no? Por si faltara Sí. ocasión, Más ¿no? patriotismo que Claro, pero igualmente vamos a decirlas porque, por supuesto, más allá de estar orgullosos por haber ganado ayer, hay otras cuestiones más para agrandarnos un poquito más. Bien, la primera tiene que ver con que Argentina tiene 5 premios Nobel. No sé si ustedes sabían. Ey, 3 son de ciencia, 2 son premios que sean de paz. Ujú. Bueno, el primero tiene que ver, este es de ciencia, por supuesto, voy a dar los 3 primeros de ciencia, de Bernardo Hussein en 1947. Es el primero en América Latina. Descubrió cómo la glándula hipófisis regula el azúcar en la sangre, clave para entender lo que sería la diabetes. Se fue el primero. Después tenemos a Luis Federico Leloir, del 70, química. Descubrió cómo el cuerpo procesa los azúcares. Y lo interesante de esto, como bien argentino, utilizó latas de conserva como tubos de ensayo. wow. La estamos con alambre. Esa. Ahí va. Mirá vos. Argentina, sí, sí, La sí. Argentina en sí, tal cual. Más Seguramente, argentino que eso no claro, hay. no tenía financiación, dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual. Sí, exacto. Y siempre está la foto icónica de la silla que usaba, ¿viste? El doctor Leloir. Sí. Una silla de madera, un asiento, la parte que uno se sienta era de paja, de junco. ¿La vieron la foto? Bien, Icónica sí. foto. Sí. Mirá vos. Más argentino que eso, olvídate. Después tenemos a César Milstein en 1984, también Nobel de Medicina. Creó los anticuerpos monoclonales. Su descubrimiento hoy salva miles de vidas en tratamientos contra el cáncer. Y lo que hizo además fue algo gratis para que lo puedan utilizar sin costo. Y después los otros 2 premios que tienen que ver con Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel. En el caso de Adolfo Pérez Esquivel, artista, escultor, defensor de los derechos humanos. Sí. Y Carlos Saavedra elaboró como un tratado antibélico y dio fin a la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Mirá vos. Sí. Mirá vos, ese dato no lo tenía. Sí. Bueno, ese sería el primer dato referido a los 5 premios Nobel que tenemos acá en Argentina. Ahí va. Inventos argentinos, hay muchos inventos argentinos. Hoy Esteban me decía el sifón de la soda, el colectivo. verdad. Sí. Me tiró ahí varios, pero yo traje unos que siempre de mi lado de la ciencia, traje lo de las huellas dactilares. De Juan Bucetich, Sí. de 1891. Antes se medían los huesos de los dedos o se los memorizaban. Y este señor creó en La Plata el primer sistema de clasificación de huellas. Dactiloscópico, sí señora. Exacto. Sí, Después, bueno, obviamente, el bypass coronario de René Favaloro. Sí. Después también la virome.
Ladislao Viro. Exacto, que todavía se sigue utilizando Todo el Sí. mundo se usa Sí, así. sí, qué vigencia, ¿no? Sí, olvídate. Bueno, yo justo hoy no escribí con una virome, pero Pero qué letra, tiene letra de profe, la profe. Sí. Ahí acá tiene tengo una virome. no, y esta es mi letra más, Pero sí, Esa es la más. la que uso en la escuela. es letra de Esta profe. no es la letra que uso yo normalmente. Hacías Yo escribo en ¿Es cursiva. mejor que eso? Yo escribo en cursiva. y hacías caligrafía, ¿no? Ah, mirá. No, igual mi letra es horrible, chicos. No están viendo bien, me parece. No, 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 se ve entonces bastante no bien. viste la letra de nuestra. sí, no había no, nuestra también. letra. Ah, bueno. De ninguna manera la iba a poder leer entonces. Ah, No, sí. yo siempre ando con una agenda, anoto distintas cosas, Los pero electros se apuntes. pueden leer más fácil. Yo tengo Imagínate. apuntes Imagino. y... Solamente vos lo podés leer. A mí me pasa. Claro, porque por ahí me ha pasado que lo dejo en distintos lugares. De hecho, Juli me lo ha alcanzado muchas veces que me lo olvidé en distintos lugares. Son Sí. cosas que noto de entrevistas, cosas Sí. así que se van dando. Y estoy tranquilo que lo lean porque nadie lo Nadie entiende. lo va a poder leer. Nadie lo entiende. Claro, ¿quién lo va a entender? Excepto que seas Bueno, pero disléxico vos lo igual que yo. entendés. Sí, claro. Sí, yo lo Bueno, porque a entiendo. mí me ha pasado de alumnos que por ahí te dicen, profe, ni yo entiendo lo que, No, lo no, que no, no. escribo. Y, Sí. y vienen y me explican. Me dicen, profe, no vas a entender mi letra. Y me empiezan a contar todo lo que escribieron. Así que, bien que podés entender. Mm. Bien, después también el dinosaurio más grande. Vieron que se descubrió en 2012 ¿Es en Chubut. argentino? Sí. Ah, y es patagónico, mira. Sí. Exacto. ¿Cómo se llama? No sé cómo, Pátago Titán Sí. Majorum. Medía Ajá. 37 metros, pesaba 69 toneladas. 37 metros son un edificio de 12 pisos. Wow. Y las 69 toneladas son 10 u 11 elefantes juntos. Como para Wow. dimensionar, por ahí son números que uno no... El edificio de servicios públicos de Río Gallegos, ¿tiene 12 pisos? 7. 7 pisos, mirá, más grande que ese edificio. Más grande. Increíble. Igual está ahí en el... Hicieron como Top, la digamos, réplica. Claro. Ah, ¿está una réplica en Chubut? No, nunca he Sí. pasado. por ¿Nunca has eso. pasado por ahí? No, Sí, se lo va- pero se lo va sé a que sí hay museos referidos en Chubut y demás. Es que han descubierto muchas cuestiones arqueológicas en la Patagonia, muchos dinosaurios igual. Bien, después, el punto más alto de todo el continente americano está en Mendoza, con Aconcagua. 6.961 metros sobre el nivel del mar. El Cerro Aconcagua es la montaña más alta del mundo, obviamente, después del Himalaya en Asia, ¿no? Sé que ese es un dato muy bueno. Mendoza tiene muchas cosas turísticas muy lindas y por ahí se pierde que hay muchos montañistas que antes de hacer el Himalaya pasan por Mendoza y es Ujú. un punto, de hecho, de los profesionales montañistas tienen que pasar sí o sí por ahí. Si no pasaste por esa montaña no puedes seguir directo a la otra. Y no, Y Claro, hay el mucho otro turismo tiene de 7.000, montaña. Claro, ¿no? El mucho de más Monte alta. Everest, Sí. Sí, claro, es mucho más alta. famoso K11. Tremendo. ¿No? Hay otro, Sí. Sí. hay otro montaña que creo que tienen un nombre de una letra y un par de Sí, números. después hay otros K11 creo que se llama. que están debajo, ¿no? Sí. Mira. Bueno, después la jeringa autodescartable que le inventó Sí. Carlos Arcusin en 1989. Es una jeringa que una vez que la usas, por única vez se traba y se rompe sola. Y ayudó la propagación, evitó la propagación de millones de contagios de HIV y hepatitis. Ahí está, mirá, está bien dicho la descartable, es que es Sí. descartable. Ahí está. Sí. Sí, es Mirá, porque se usa una sola vez y ya está, ya no qué loco sirve. cómo en algunos casos las cosas descartables pueden beneficiar mucho, ¿no? A la salud y en otros casos por ahí que no sea descartable se habla mucho de esto del ecologismo y demás, pero en este caso es un tema de salud, ¿no? Sí, pero volvamos a lo... Sí. Hay que hacer Un unas contexto, sí. diferencias, claro, ayuda a evitar la propagación, sin embargo también genera mucho residuo que después desperdicio, claro. cómo haces, porque esos residuos hospitalarios son difíciles Sí. de deshacerte de Está ellos. Los patogénicos. Sí, Sí, es la bolsa entonces roja, ¿no? son complicados, Que- son que complicados. por ejemplo, en el hospital por lo general siempre están las bolsas de basuras, no son negras. No. No. Tienen otro tipo de color que Claro. distingue que es Y patológico. sí, ¿no? sí, entonces es complicado. Igual hay mucha gente que por ahí no sabe y tira. Capaz usaste algo por X motivo, razón o circunstancia y lo terminas tirando a la basura y no puedes. Sí, se no puede. No Sí, se puede. sí. Así que por eso te digo, hay que, Sí, sí, sí. como tiene una cosa positiva, tiene cosas su lado negativas, claro. negativo, sí. Y el último dato que les traigo tiene que ver con la lucha contra la lepra. Esteban Maradona, un doctor Doctor. rural, Mira.
se lo destaca por controlar y eliminar la lepra como problema de salud pública en el siglo XX. Fue el primer país, Argentina, en terminar con esta cuestión. Mirá vos. ¿Esto era, qué sería? Una enfermedad, era como común como tipo una Claro, fiebre antes- amarilla, una cuestión. Bueno, no sé si serás religioso, pero bueno, cuando te enseñan estas cuestiones de la religión, te hablan de los leprosos mucho Ah, es en verdad. las Biblias, y hay como Sí, sí, muchas sí, sí. historias que los tiraban en un pozo, los dejaban ahí. Sí, había todo un estigma, sí. Claro, sí. Sí, 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 Claro, era sí. como una peste que Exacto. tenían, claramente. Sí, era una peste. Entonces, diezmó Importante, mucha claro. mucha Hay una población. calle en Río Gallegos que lleva el nombre del doctor Esteban Maradona. También. Claro, ¿Viste? sí, que le Por dicen, esa sí, zona. siempre se confunde como cuando escuchás tipo, la calle Maradona pensás Claro, que era que por Diego el Diego. Maradona no es el doctor Esteban Maradona. Es Sí. el doctor, mira, bueno, hoy ya sabes quién es el doctor por si no lo sabías del Muy otro bueno. lado. Buena Algunos data, datos, buena data, algunos profesora. datos van a sentirnos Ahí va. orgullosos, ¿no? Más todavía, mira, me encanta. Bárbaro, genial, me encantó. Muy buena. A la data, che. ¿Tenemos tema musical y Temita entrevista? musical y vamos a ver si está nuestro entrevistado ya con libertad para poder charlar con él. Estamos con música maradoniana. Vamos Por supuesto. con la canción número 3 de la playlist, que yo no sabía, pero está dedicada a Diego Armando Maradona, que es Virus. Hizo una canción. Mirá. Se llama Me fascina la parrilla de Virus, una canción de 1981. Escuchamos. Qué maravilla, me fascina la Argentina. Con la parrilla yo me puedo copar. En esta zona lo tenemos a Maradona y mina mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Ja, ja! Y el Mardel, ¡qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos que se llevan muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche, pues por las calles no lo puedo comer. ¡Qué cartel! ¡Qué papel!
30 minutos pasaron de las 4 de la tarde y continuamos en este Fuera de Contexto de día jueves ya. Pasan rápido los días. Sí, sí, sí. No quiero que sea domingo. En el 3:30 de la medio, tarde, sí, sí, sí. más o menos. Ok. Vamos a ver. La procesión va por dentro. Habrá que esperar. Hay que bajar la espuma un poco. Tranqui. Nos vamos a ir a la primera entrevista de esta tarde. Está del otro lado de la línea el jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, el contador Diego Robles. Con él vamos a charlar a propósito de esta decisión del gobierno de recortar de la coparticipación que reciben los municipios de la provincia de Santa Cruz, lo que la justicia ordenó como lo que tiene que ver con los aportes previsionales y de la obra social de la provincia de Santa Cruz. Diego, buenas tardes, te saludamos de Radio Nuevo Día. Natalia, Sandro y Beto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo grande. Bien, para gracias por ustedes, esperarnos para este todo el ratito. equipo, toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, contento. Bien, después sí, del obviamente estamos sufrimiento todos de así. ayer. Sí, sí, contento y expectante. Ahora va a ser largo hasta el domingo, ¿no? Sí, no, la procesión no va por dentro, lo Sí, acabo de sí, sí. decir. Y bueno, mira, la voz que tengo tiene que ver con eso, justo con el partido de Sí, ayer. sí, estamos todos Sí, parecidos. estamos todos todos, parecidos. gritamos mucho, me parece, ¿no? Como con una Sí, descarga. sí, 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 sí. Necesaria, por otro lado. Sí. Hablando de descarga necesaria, estamos charlando contigo porque queremos saber qué postura, qué posición tomó. ¿Estuviste participando de las reuniones con el Ejecutivo a propósito de esta decisión del Tribunal Superior de Justicia? Y en realidad fue una reunión que convocaron a la cual asistió el intendente, pero no para reunirse con el Ejecutivo, Ajá, justamente, que quizá era lo que uno esperaba, ¿no? sí. Y lo que los intendentes creo que todos piden, juntarse con el gobernador, quien es el que toma las decisiones en un gobierno totalmente vertical, donde el resto de los funcionarios de menor rango, los ministros, no tienen autonomía o margen de maniobra, Ujú, ni siquiera para responder algunas preguntas o tomar algunas decisiones menores, ¿no? ajá. Entonces, obviamente que más por la forma de concebir y ejercer el poder que viene demostrando esta gestión provincial, la reunión tiene que ser, y creo que todos los intendentes lo plantean en esos términos, para abordar el problema de fondo, el gobernador, que es quien toma la decisión política y quien impulsa, y los intendentes. Ujú. Bueno, y en ese sentido, ¿ustedes cómo tienen prevista una reunión? Porque entendemos que el intendente le solicitó formalmente al Sí, gobierno de la provincia pero una reunión. sí. A ver, yo he recibido una Sí, convocatoria del ministro de Economía con un requerimiento de información. Creo que lo mismo han recibido otros sí. municipios también. Pero es una reunión para empezar a generar algunas mesas de trabajo. No sé bien cuál será el objetivo. Nos enteraremos cuando concurramos. A ver, nosotros siempre hemos tenido la predisposición y siempre que nos han convocado, el municipio de Río Gallegos ha aportado o la documentación o la información que le han requerido, y hemos asistido a los lugares donde nos han invitado y donde nos dejan expresar nuestra voz y nuestro pensamiento acerca de distintas situaciones que atraviesan no solamente a nuestra ciudad, sino también estructuralmente a la provincia de Santa Cruz. Ahora, yo escucho algunas o estaba viendo algunas declaraciones hoy y algunas, eh, algunos, no sé cómo llamarlo, pero algunas cuestiones que difunde el gobierno provincial, que las reuniones son para darle transparencia a los municipios, cuando justamente me parece que a nivel provincial hay más opacidad que a nivel Ujú, municipal en muchas cuestiones, donde nosotros somos, por ejemplo, en Río Gallegos, de las administraciones que han pasado, la que más al día está en las rendiciones del Tribunal de Cuentas, a donde van a parar todos nuestros gastos, y perfectamente sabe el Ministerio de Economía cuánto es lo que recibe, no Río Gallegos, sino todos los ujú. municipios por coparticipación, y saben que ese es el mayor ingreso, saben las escalas salariales. Quizá no sé si el Ministerio de Economía, pero hay otros organismos que sí, del gobierno provincial, donde cada vez que lo han requerido lo han tenido. Y a mí lo que me preocupa, a ver, si es que se dice que porque no tienen información no pueden tomar decisiones, me preocupa las decisiones que toman,
porque específicamente en el ámbito de los municipios, este gobierno provincial, desde enero hasta ahora, ha destinado más de 25.000 millones de pesos en aportes del Tesoro Provincial no reintegrables, por encima de los recursos coparticipables que le corresponden a los municipios. Yo no digo que esté mal, que a Caleta Olivia le hayan dado 15.000 millones, más de 15.000 millones de esos, ¿no? De esos 25, más del 60%. Sí. Y a Río Gallegos solo 175 que mandó el gobierno nacional a través de un ATN que consiguió el senador Carambia. Justamente yo te iba a preguntar cuánto recibió el municipio. ¿Cómo toma esas decisiones? Claro. ¿Con qué información viene tomando esas decisiones el Ministerio de Economía o el gobierno de la provincia en todo caso? Cuando sabemos perfectamente que las decisiones para con Río Gallegos no se toman en base a información, sino que se toman en base a una decisión política claramente marcada por este gobierno provincial desde el inicio de la gestión en discriminar a Río Gallegos y tenerle un trato totalmente distinto que con el resto de los otros municipios. ¿Llegaron a tener contacto con el intendente de Caleta Olivia, que también mostró en medio su disconformidad con esta decisión? Mira, todos los intendentes hablan entre sí, independientemente de su origen político o de su pensamiento, en esta provincia. Históricamente ha sido así también. Y es bueno que así suceda, porque hay cuestiones que son transversales. Ahora, después también uno entiende que públicamente el margen que tiene para declarar o expresarse un intendente u otro depende directamente, digamos, de la dependencia que tenga para funcionar del gobierno provincial también, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros, que recibimos 0 pesos del gobierno provincial y del gobierno nacional, y funcionamos y llevamos la ciudad capital adelante con recursos propios y el acompañamiento de toda nuestra comunidad, obviamente que tenemos otra libertad para poder decir lo que pensamos y poder alzar la voz cuando es necesario sin tener miedo a ningún tipo de represalia, porque es la lógica con la cual parece que se maneja también este gobierno. Claramente está sucediendo eso, seguramente los intendentes alineados harán declaraciones, como bien decís vos, Diego, más suaves, por decirlo de alguna manera, respecto de esto que sucede con el recorte. ¿Efectivamente va a haber recortes, ya lo sufren o lo sufrirán en el transcurso del mes que viene? No, mira, a ver, creo que no. Ahora a mí me deja preocupado el todavía, porque cuando te dicen no se va a descontar todavía. ¿Por qué todavía? Si acá, aparte, acá se está atentando contra la autonomía municipal y en eso cualquier intendente o cualquier persona del arco político santacruceño que ha transitado la vida institucional de esta provincia en los últimos 30, 40 años y sabe cómo fue el devenir de los acontecimientos que hace que hoy tengamos esta realidad y estos problemas estructurales, sabe perfectamente que si el gobierno de la provincia le toca 1 peso de la coparticipación a cualquier municipio, que ya hoy de por sí muchos de ellos no pueden ni pagar sueldos, ni dar aumentos, ni sacar a muchos de sus trabajadores de un nivel salarial que está lindante o abajo de la línea de pobreza y que tienen que recibir la ayuda del gobierno provincial, por otro lado, que le está dando 25.000 millones de pesos en gran parte para pagar salarios, ¿cómo le vas a sacar? No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Y plantear que el sistema previsional no es sustentable porque los municipios no pagan los aportes es clara y totalmente una falacia, sobre todo cuando todos los municipios vienen aportando desde el año 95 en adelante el 20% que se detrae de la masa coparticipable. Entonces, ¿hay una situación estructural que hay que corregir? Sí. ¿Cómo se tiene que hacer? Primero con voluntad política del Ejecutivo Provincial, no de ningún funcionario de bajo rango, y después con una convocatoria totalmente amplia a todos los intendentes de Santa Cruz para poder encontrar una solución de fondo. Para sacarse fotos y hacer reuniones que terminen en nada, y bueno, nosotros vamos a ir a donde nos llamen. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado?
sinceramente no lo sé. En el caso de que se concrete un recorte, ¿qué es lo que más afectaría al funcionamiento del municipio? Es que no afectaría al funcionamiento del municipio, ese es el error. Ah, Afectaría ok. a toda la comunidad, porque vos en un municipio, sea gallego, sea cualquiera, y quizás se siente más en otros que son distintos, donde el Estado tiene todavía muchísimo más peso en la economía que en el que tiene acá en la capital de la provincia, pero vos, si el municipio no puede pagar los salarios, el taxista no te lleva a los pasajeros, el comerciante va a dejar de vender, el transporte público, en nuestro caso, va a dejar de circular. A ver, hay un montón de cuestiones que van más allá del perjuicio directo que se le haría a los empleados municipales, que esos serían los primeros perjudicados, porque el gobierno sabe perfectamente que si toca un peso de la coparticipación, un peso, Ujú. te está poniendo en una situación todavía más de fragilidad económica, en un contexto donde la gran mayoría de los municipios tiene que recurrir a herramientas financieras, de la misma forma que lo hace la provincia, para poder tratar de pagar los saberes en tiempo y forma. Con lo cual, si este gobierno nos quiere arrastrar a todos los municipios a una realidad similar o paralela a la que viene experimentando la provincia, bueno, nosotros a ver, tenemos la decisión política firme del intendente de no dejar que Garrido Gallego le hagan eso. Hay que modificar la ley de coparticipación definitivamente, creo, ¿no? Pero esto claramente sí, y es uno de los puntos Ujú. que estaba comunes en todas las plataformas políticas que tenían quienes fueron a pedirle el voto para ser gobernadores en el año 23 al pueblo de Santa Cruz. Todos tenían dos cosas que eran, me parece, iguales en todas. Una era la ley de lemas y la otra era cambiar el régimen de coparticipación para dotar de autonomía a los municipios y asegurar la sustentabilidad de la caja de previsión social y la caja de servicios sociales. Esa es la solución de fondo. Ahora, si el propio ministro, cuando le ponen un micrófono y dicen la ley de coparticipación, no es el momento, no hay. Y después, bueno, no sé cuál es la solución que Claro, se va a claro. buscar, pero si ya de movida la solución que todos sabemos que es la que hay que tomar, por más difícil que sea, pero en esa tenemos que trabajar, si ya la descartás de plano, sinceramente después no sé cuál es la decisión que se quiere tomar o Claro. para qué se quiere información. Pero bueno, iremos, veremos, escucharemos, propondremos y, y esperaremos a ver, que quizá, o por lo menos yo, esperaré que el gobierno tenga la amplitud de criterio de escuchar una voz distinta a la propia, como viene haciendo desde el primer momento, de que se pueda escuchar el planteo de Río Gallego y que la discusión sea sana, sea constructiva y se pueda sacar algo bueno de cara al futuro. Diego, por último, ¿cuándo es la reunión? A nosotros nos convocaron el día 24. El 24 de este mes. Te Ujú. agradecemos muchísimo, Diego, como siempre, la amabilidad que tenés para con nosotros y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda en la reunión. No, por favor, un saludo grande para todos, que tengan un buen fin de semana Ojalá. y que esa procesión ojalá termine de la mejor forma y que el domingo podamos tener una alegría en el medio de este contexto de angustia, de decepción y de todas las necesidades que está atravesando mucha de nuestra gente como consecuencia de las políticas de exclusión que se están tomando a nivel nacional y que se han replicado lamentablemente a nivel provincial en Santa Cruz. Muchas gracias, Diego. No, por favor, saludos. El jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos pasó por Fuera de Contexto, el contador Diego Robles, aquí en Fuera de Contexto. Brevísima pausa musical, Sandro, porque tenemos otra entrevista. Escuchamos La Guardia Hereje haciendo Para Verte Gambetear. Ahí va, temón. Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntan
juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 olá. Para verte gambetear. Ole, 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 olá. Ajá. Para verte gambetear. Barrilete, pecho inflado con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos, como te iban a parar, y rezamos. Y ya volvimos, Sandro, tal cual como me lo pediste, estamos a reloj. Estamos a reloj, teníamos varias entrevistas y Sí. contenidos para el día de hoy que mañana seguirán, estarán ahí, pero ahora vamos a intentar una comunicación, así que vamos sin mofarla a esperar a ver si se da. Tranquilamente vamos a Sí, esperar, si estamos sí. relajados, ¿nos bajamos un poco? Sí, sí, total. Bueno, Y pero viste que no soy el único que tiene la voz así, ¿escuchaste al jefe de gabinete? Andaba más o menos, ¿eh? sí, sí, Tenía sí, unos sí. decibeles también por ahí. Sí, sí, es verdad, Sí, es verdad. sí, sí. Todos estamos en la misma, básicamente. Estamos probando la comunicación. Mañana vamos a tener un programa muy musical, así que atentos ahí a los oyentes. Mañana relajada, no sé quién le toca. ¿A vos? A vos te toca. No sé si me Se toca a está mí. haciendo el boludo. O a Rodri. No, No, Rodrigo vos te fue el toca. último. Verdad, me toca a mí. me Mirá, toca a fue mí. Nati, después Beto, después Rodri, después vos. ¿Para qué hablé? Mirá. Nos vamos a Miami, Mirá señoras y vos. señores, porque está... Lo presento como nuestro corresponsal en Miami, porque ya es amigo de la casa, amigo de Juli, Sí, sí, sí. ya salió en esta radio. Está Mauro Negri del otro lado. Ayer estuvo en el partido. Nosotros no estuvimos ahí, pero debe tener la voz así más o menos como Sí, nosotros. galleguense. De Río Gallegos, el profe, Mauro Negri, y bueno, conocido aquí, ha jugado en varios equipos de fútbol y demás, y bueno, nos está dando una manito para contarnos en primera persona cómo vivió el partido, porque estuvo en Atlanta, ahora se volvió a Miami, y suponemos que estará haciendo las 10.000 cosas previstas para poder estar el domingo, tal vez pueda. Mauro, buenas tardes, desde Radio Nuevo Día en Río Gallegos. Sandro, Natalia, Beto y Julián, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo Está están, igual gente? que vos. ¿Todo bien? Estamos bien. ¿Se escucha bien? Está, sí, se escucha se perfecto. medio rasposo, pero se escucha. Sí. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, bien. ¿Cómo vamos a estar acá? Sí, con la Sí, voz detonada, pero bien, muy bien, feliz. feliz. Qué alegría más grande, ¿no? Sí, una locura increíble, inexplicable.
¿Cómo se sintió ver todo eso? Que fue una tensión, se vivía dentro de la cancha de los jugadores, se veía, la verdad, las dos selecciones se miraban los ojos y había una pica terrible de los dos lados. ¿Cómo fue ver esa tensión y los 3 goles que hubieron en ese partido? Y bueno, ya desde la previa que habíamos hablado, que sabíamos lo que este partido significaba, si bien desde todos lados se intentaba mantener la calma y no confundir las cosas, creo que se hace bastante difícil. Quedó demostrado con la bandera que nos muestran los muchachos al final, que era un partido totalmente especial y se sentía eso. Creo que se sintió desde que empezó el partido con el himno de Inglaterra, que bueno, mis mil disculpas desde acá, pero saltamos como locos y no lo dejamos ni cantar, creo que no se escuchó nada del himno de ellos y después nuestro himno con una euforia y los jugadores también como lo cantaron, lo sintieron y ese fue el ambiente, la verdad que fue un ambiente increíble, inexplicable. Yo en mi vida viví algo así, entonces eh, la verdad que sin palabras lo que fue ayer y el partido, cómo jugando bien nos hacen un gol y en nuestro peor momento los muchachos sacan su mejor versión y es cuando mejor juegan, ¿no? Tremendo partido, Mauro. Argentina salió a imponer de entrada, ¿no? Salió a raspar y después jugar a la pelota. Sí, 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 obviamente. Cada pelota dando el 110, la verdad que yo como futbolero totalmente de acuerdo con el planteo de Sí, Scaloni, sí, de hacer un equipo aguerrido. La banda izquierda de ellos era la más sí. complicada, donde más atacaban, y ahí lo puso a Juliano para que haga un gran Sí, le paró el despliegue. ataque ahí, le paró el ataque totalmente. Eh, Molina, salvo el gol que viene a su espalda, Sí, también cumplió bastante, y después, bueno, todo el resto, la verdad, jugaron todos arriba de 7 puntos, 8 puntos. Fue increíble. Y después la gente del banco, que vos decís, justo le tocó salir a De Paul, y De Paul entró en el momento más difícil y fue el que más pelota agarró, sí, repartió para acá, para allá. Enzo y McAllister llegando a gol, Paredes que salió porque hubo un cambio táctico, pero sí. robó pelota por todos lados, distribuyó. Tagliafico es un animal, va a ser un soldado. Nico González entra y es un caballo, y Julián corre, y Lautaro hace goles, y el Cuti sale jugando ahí atrás como si estuviera jugando en el Casi me playón, infarto, te juro que casi me infarto cuando hizo esa y, jugada. Ese recorte que le y hizo a la, los dos delanteros de Inglaterra fue tremendo. la verdad que son increíbles y uno se siente totalmente representado por, por los muchachos, por el cuerpo técnico, y a mí me llena de orgullo Y sí, claro. y hago todo lo que hago por dar mi aliento y apoyar. La verdad que acá está lleno. Ayer decían que había alrededor de 30.000 argentinos sin entrada fuera de la cancha. O sea, Claro. imagínense lo Y que... adentro había como 40.000, había como 70.000 personas, más del 50% era argentino, del que estaba dentro No, de la quede cancha. tranquilo. Sí, 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 sí. sí. Sí, creo que había un 65-35, Sí, 70-30, sí, te sí, diría sí. yo. Che, Mauro, hola, ¿cómo estás? Juli te saluda acá. Em, Hola, amigo, ¿cómo estamos? muy contento por todo lo que está pasando y bueno, obviamente por ustedes que están allí viviéndolo. Yo te quería preguntar por un detalle que no me parece menor al lado de los partidos que uno está acostumbrado a ver del fútbol argentino, incluso de la selección por eliminatorias, que es que estos estadios tienen una pantalla y tienen el reloj y va corriendo y es como que mirás a la cancha y si te queda medio lejos mirás a la pantalla, pero ahí ves cuántos minutos van. Imagino que después del gol de ellos a los 10 minutos del segundo tiempo se volvió medio tortuoso, ¿no? El tema de que iba corriendo el tiempo y no, bueno, no lo podíamos empatar. Sí, Juli, sabés que eso es algo muy loco, porque obviamente vos vas relojeando, tenés las pantallas gigantes de arriba y vas relojeando el tema El tiempo. del tiempo. Y en el primer tiempo pasó lento, 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 lento. Y yo decía, obviamente uno está sufriendo ahí, pero pasó lento, muy lento pasó. Y yo le hablaba con quien estaba al lado mío, decía, ¿viste qué diferencia que hay cuando vos estás en el sillón, lo ves, pasa rapidísimo Sí. y ahora pasa re lento? Pero después, cuando nos hacen ese gol y seguís constantemente relojeando el reloj, pasaba rapidísimo. Y yo digo, no puede ser que ahora pase tan rápido. Pero bueno, siempre con fe
porque como le dije antes, ¿no? En nuestro peor momento es cuando mejor juegan, o sea, había pasado 30 segundos del gol de Inglaterra y Messi se la pone a Juliano y se va solo y si no se barre el defensor de ellos, que se barrió excelente, se lo empatábamos ahí a los 30 segundos. Entonces es como decir, estos muchachos van a ir para adelante y si no lo empatamos es porque el fútbol a veces tiene esa gota de injusticia, así como fue en el 2014. Pero esta vez, gracias a Dios, fue justo y nada, una locura hermosa. ¿Había confianza en la gente, en los argentinos que te rodeaban, de que la cosa se podía resolver? Sí, 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 había confianza, pero por esta muestra, ¿no? Que se veía, si bien siempre está el argentino desesperado que quiere todo ya, ya, y piensa que todo es rápido y para adelante y andar y tirar arriba, éramos malos que estábamos tranquilos y confiando porque las llegadas iban sucediendo una tras otra, ¿viste? Cada Sí. 2, 3 Tenía minutos el dominio teníamos Argentina. acercamiento. Claramente Mauro Sí, Argentina pero lo pasó por arriba. No había forma de que le quiten la pelota al equipo argentino ayer. Sí, pero quizá en comparación con el partido de Suiza, que tuvimos un partido más, tuvimos mucho dominio, mucha pelota y no tanta llegada. Y esta vez fue diferente porque Sí, tuvimos el dominio y tuvimos muchas llegadas. Tiro exterior, sí. centro, jugada interna por el medio, desborde por afuera. Y Montiel, encima yo no sé qué con... le pasa, pero con la Sí, selección argentina, Montiel es Cafú. sí. Es una Una cosa de cosa de loco. loco, ¿viste? Es que hay jugadores destinados a vestir la camiseta Sí. argentina y en O- los clubes no rinden tanto. sí, hay un plus Pero extra ahí. sí, se ponen la También que camiseta una cosa de loco. se conocen hace mucho también. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya han conseguido cosas, ¿no? Ayer por interno, cuando terminó el partido, hablaba con mi compañero de la radio, Mauro, y les decía, Argentina tendría que haber ganado tranquilamente 4-1 el partido, 2 tiros en los postes, 2 Uno, atajadas de sí, Pickford, increíble, sí, sí, tremendo. que otro arquero no sé si la agarra, No, no. o sea, era una cosa de loco. ¿Cuál fue, Mauri, tu reacción a los goles? Porque nosotros desde acá fueron Sí, unos 2 golazos que era como increíble, era como goles para el partido, perfectos, digamos, son cosas que es para enmarcar, digamos. ¿Cómo fueron tus reacciones y si pudiste verlos bien en una buena ubicación como para disfrutarlos? Y mirá, la reacción es una locura, ¿no? Esto que te abrazás. Yo justo estaba sí, rodeado de una familia a mi izquierda y de un grupo de chicas a mi derecha y te abrazás con todo y saltamos y con los desconocidos y la verdad que eso es lo que tiene la selección, ¿no? Que nos une y queda demostrado en ese momento, porque la verdad que gente que no conoce de repente te da el abrazo más fuerte que me he dado en mucho tiempo con alguien, entonces tiene esa locura linda y en cuanto a la ubicación, no, estos estadios son tremendos, se ve bien de todos lados. Yo tuve la suerte de conseguir una entrada a categoría 2 que es una buena categoría, una buena ubicación y la verdad que se ve perfecto todo. ¿Viste el momento de la bandera que está generando polémica en todo el mundo? Genera polémica en todo el mundo, para nosotros lo más normal que haya una bandera de Malvinas es como, no sé, no nos escandaliza para nada. ¿Y qué, viste ese momento? ¿Se la tiraron de la tribuna? ¿La tenían los jugadores? ¿Viste algo? Sí, sí, porque a mí tuve la suerte de estar atrás de ese arco, ¿no? Ese es Mira, el arco donde entra en calor el Dibu, donde entró en calor la selección y es donde le hicimos los 2 goles a Inglaterra también después, así que pude observar todo y no, esa bandera la sacan los jugadores, de repente vemos en el piso que había una bandera que decía eso, se leía perfecto y nada, obviamente, imagínate la tribuna, cómo estaba la sí, gente, ¿no? No, no, no. Una locura lo que se vivió. Yo es muy difícil de explicar porque el ambiente y obviamente el sinfín de emociones que claro. uno siente en ese momento y que todo pueda terminar bien, es algo que es increíble. Mauro, y ahora estás en Miami, nos contaba que le contaste a Sandro que tuviste, bueno, un largo viaje, son más de 1000 kilómetros creo lo que separan Atlanta de Miami. ¿Y cuál es tu plan ahora?
Sí, sí, llegamos a Miami hoy a las 9 de la mañana de acá la hora de Miami, que serían las 10 de allá de Argentina. Ayer el partido terminó, estuvimos festejando ahí como hasta las 9 de la noche de acá y ahí emprendimos regreso con la Traffic que nos llevó. Y nada, estamos cansados, pero estamos felices. Yo intenté dormir un poco hoy, pero la verdad que no pude. Así que nada, ahora me vine a la playa a descansar un poco y disfrutar. Y nada, si todo sale bien, estoy en búsqueda de un colectivo que sale acá desde Miami mañana a la mañana y llegamos el sábado a la mañana porque esta distancia es mucho más grande, así que casi un día de viaje. Como eso que hacíamos los estudiantes, ¿te acordás, Juli? Cuando Sí. estábamos estudiando que te metías del colectivo. Bueno, algo así. Y bueno, nada, si todo me sale bien, ahora lo tengo que ir a arreglar eso. Si todo me sale bien, mañana a la mañana estoy saliendo para Nueva York. Y bueno, llegamos el sábado, banderazo, ver dónde puedo dormir. Y el domingo al FanFest, porque a la cancha imposible ya. Sí, ya estaba viendo que el precio mínimo a esta hora es de $10.500 de una entrada. Una locura. No, yo no llego, ustedes no sé si llegarán, pero yo estoy imposible. No. Bueno, vas a estar en el FanFest. Gracias, Mauro, por la buena onda para con nosotros. Te agradecemos. Sabemos que estás cansadísimo y aparte, como bien decía vos, ¿no? Todavía cargado de emociones, así que... Qué lindo que es el qué lindo. fútbol, ¿no? Qué lindo, qué hermoso que es el fútbol. De otra manera capaz que ni ibas a Nueva York. No, olvídate. Esta pasión que es inentendible y que bueno, a varios de nosotros nos atraviesa y nos hace hacer estas locuras y bueno, la verdad que vale la pena. Después no sé cómo voy a hacer para pagar todo lo que uno está gastando acá, pero te Ya se juro, pagará, te juro somos- que, Sí, claro, ahora tenés que que mandar vale un la mensaje pena. al Mauro del futuro y decirle, perdoname, pero valió la pena. No, olvídate, ya valió la pena y nada. Ahora lo que viene después, ojalá todo sea como lo deseamos, como lo merecemos, pero lo que viene después es extra. Ya con esto es increíble. Gracias, Mauro, por esta comunicación. Un saludo para todos, Río Gallego y a mi familia en especial. Dale, gracias, Mauro. Muchas será gracias. dado. Chao, chao. Mauro Negri, el profe que está allá ahora en Miami, ya preparándose para partir mañana, viernes, a Nueva York, porque en Nueva Jersey se juega, ¿no, Juli? Nueva Jersey se va a jugar la gran final entre españoles y argentinos. Tremendo. Ahí Yo- está. No puedo bajar, no hay caso. Dios mío. ¿Vieron? No. Yo, sin Yo mufarla. quiero que sea domingo 3:30 de la Pensá tarde. bien lo que vas a No, decir, no, Sandro. no digas nada. Pensá No, pero bien pensá porque lo está que vas a amenazado decir. 11, No, da. Sandra, voy a tu casa. Sin mufarla, yo dije en todo momento, son 8 partidos. Sí. Bueno, vamos ¿Qué a por el pasó? octavo. Son 8 partidos. Bueno, ahora querés que te hagamos una estampita. Pero dije, San Sandro. comenzó el mundial y dije, son 8 partidos. 8 partidos, 8 días. ¿Qué dice el tarot de Sandra? Mira, ¿viste? prefiero que diga ¿Viste? eso y no lo. No digas nada No, más, yo, nada más. yo dije eso nomás. bien. Yo dije eso nomás. Para, yo tengo una duda. Sí. Este último partido, ¿dónde se ve? En la... Está haciendo un gran debate eso. De hecho, Ah. yo lo traté de... traté de ¿Sabés que qué pueden no... hacer para que sea bien equitativo? Un tiempo en este caso. No. Bolsita en casa de cada uno, el que salga. Van No, y la meten ahí. porque yo decía, no toquemos el lugar, Claro. Ujú. porque tipo nos quedemos acá, y otro decía, no, hay que ir a la casa del otro, ¿Qué porque... corresponde? Y yo digo, no sé, creo me que da... Es que es como que ya salió, los partidos más tensos los vemos en la casa de un amigo, entonces Claro. ya está. es como estás ahí que... acostumbrado. Viste, me Sí, siento, viste, como vos decís, ya no Vale, veo... Nacho, entonces. Me siento como que ya no veo que... No me puedo imaginar otro lugar. No, y ya está, es Me- ahí. Me pasa eso. Y aparte ya los otros lugares... Pero hay tal tele, hay tal parrilla. Está todo. Y yo digo, y traemos las cosas para acá. Si las llevamos a tu casa. Está bien. Claro, está bien. Y me dice, pero es un kilómetro. Le ganamos a Inglaterra, no vamos a poder traer un tele de un Claro. lugar. Olvídate. Yo ahora estoy en esa cuando me dicen, no, pero se va a complicar. Le ganamos a Inglaterra y no vamos a poder. Es como que digo. Perdíamos 1-0. No, pero como consigna para la vida. Tipo, no puedo llegar a. No sé cómo elegir una buena hamburguesa. Claro, ¿viste? Está muy bien. Vamos a andar Claro. ahí.
¿Viste? Es como que de ahí la vara está muy alta. Sí, está bien. Creo que para la vida en general. Está bien, ojalá dure. Sí, Está bien, total. está muy bien. Así que nos sirva de inspiración. A mí estas cosas Te Te motivan. potencian. Sí, pero para la vida en general, digo, Bien. lo que puede llegar a generar, ¿no? No dejan ser muchos pibes de barrio que están ganando a las potencias, ¿no? No dejan ser un montón de pibes que el mismo Martínez, lo primero que se acordó es que cuando a su papá le compraron con mucho sacrificio Sí. sus botines, Sí. no le preguntaron nada de eso. ¿Cómo te sentí después de este partido? Claro. Lo Sí. primero, esto lo soñé cuando me compraron mis Mm. primeros botines. Sí. Y cómo le retrotrae los sueños de un pibe de barrio que vio los videos de Maradona, Y dice, sí. quiero hacer un Claro. gol a Inglaterra en un Inglaterra. mundial. Yo le ¿Cuántas quiero posibilidades hay que pase eso? A cualquiera que le pregunte le quieren hacer un gol. Es como, A eso, sí, un gol total. todo, cualquiera. Y a lo Como sea, brasileño, ¿no? como sea, con la mano, como sea. Pero hay algo ahí de Claro. que te resulta inspirador, digo. Sí, claro. Estas historias si bien ahora son todos millonarios, es verdad. Claro, sus inicios. Pero hay algo ahí de que historias que continúan, ¿no? Que se siguen repitiendo, sueños que se van cumpliendo. Tal cual. Y nada, no deja de ser inspirador. Así que vos que estás peleando con esa materia, ¿cómo no va? Dale, Argentina le ganó a Inglaterra. ¿Cómo no vas a sacar la materia? Ah, No te vas a sacar un ¿viste? 6. Exactamente. ¿Qué te pasa? Nos vamos. Nos quedate vamos, en no, mañana, sintonía. siento que es viernes ya. Sí. Pero Sí, no, ojalá sea bien. no, anda Mañana. preparando el relajá para mañana. Dios mío. Me he olvidado, No, no, diga no. ni media letra mañana que no habla de la boca porque está amenazado. Mañana No. ya me había desligado, claro. Sí, Sí, te mañana sale bien pasa que hay mucha. Hay Anótalo. Hay como acoplado de notas. Ahí tengo que administrar No me notas de digas, un montón claro, de claro, cosas. quedaron todas compactadas. Hay un montón de días. cosas, sí. Mañana hay que hacer publinota, hay que hacer eso un poco. bueno. Así que Mañana, no Mañana es dimos otro consigna, no hicimos consigna. No, Date sí, sí. cuenta, no hubo consigna.